amados hermanos. Shalom, shalom, bendiciones del Eterno a todos los hermanos que nos ven por YouTube y por diferentes eh, redes sociales. Es un honor para nosotros como EMC Shalom Internacional estar en este precioso tiempo con ustedes, en este tiempo de Corbanot. Yo soy el ministro Mario Pava de la ciudad de Cartagena. Eh, Acá tenemos una obra bien bonita con el Padre que está creciendo y son todos muy bienvenidos por acá, amados hermanos. Yo les voy a invitar que en este tiempo de Corbanot iniciemos de la mejor manera, familia, y es dándole gracias al Padre por el privilegio, el honor, la dicha, la fortuna que nos da en este tiempo de venir con regocijo a ser ministrados un poquito más por su preciosa palabra. Amén. Bendito Dios, Rey de los cielos, Abba, queremos darte infinitas gracias a ti, bendito Dios, por el privilegio, por la fortuna, por la dicha de una vez más permitirnos, bendito Dios, venir ante tu presencia, llamado a escuchar un poco más de tu palabra, a ser ministrados por ti, bendito Dios. Yo te pido en el nombre de Yeshua, eterno Rey, que en este tiempo no sea yo hablando, bendito Padre, sino que sea tu Ruach, que sea tu presencia, bendito Dios, que sea tu poder hablando a través de mi vida, Rey, que lo que tú tienes preparado, bendito Dios, para nuestra vida en este tiempo, cumpla el propósito, bendito Dios, por el cual tú desde hace mucho tiempo la diseñaste en tu corazón. Quédate con nosotros, Elohim, y nosotros nos quedamos en este tiempo también con la expectativa, bendito Dios, de escuchar, Elohim, qué es el mensaje, cuál es el mensaje que tú tienes para con nosotros en este precioso día. En el nombre poderoso de Yeshua te lo pedimos, Rey. Amén y amén. Bueno, amada familia, es un honor para mí estar con ustedes en este tiempo. Continuamos entonces eh, en este precioso estudio del libro de Coelet o Eclesiastés, ¿cierto? Hemos venido hablando, estudiando lo referente a este libro tan precioso. Ya hemos estudiado todo lo que es los primeros 7 capítulos, ¿cierto? De este libro, donde vemos cómo el autor, Salomón, eh, anteriormente nos contaba en cada uno de los mensajes que nos han compartido los amados hermanos, cómo el autor quiere contar en un intento de buscar la sabiduría de cualquier manera, ¿cierto? A través de métodos humanos, utilizando su propio deseo, ¿cierto? De saber cuál era el fin último de las cosas. Y vemos entonces cómo él en ese afán de querer experimentar y ver cada una de las cosas que pasan en su vida, cómo aplicarlo a su vida, él se da cuenta en todo ese trasegar que no es posible acomodar lo terrenal con lo espiritual, porque lo espiritual tiene una trascendencia mayor que lo terrenal. En en estos capítulos, desde el capítulo 1 y también en el capítulo 4, el escritor nos lleva a pensar, amada familia, de que definitivamente el hombre eh, solamente en medio de su afán de vivir esta vida que el Padre nos ha dado, siempre quiere buscar lo suyo propio. Entonces, vemos cómo en este nuevo capítulo vamos a comenzar a leer lo que es el capítulo 8, solamente el versículo 1, ¿cierto? No sin antes, amada familia, hacer la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén.
Entonces, en el primer versículo, en el primer versículo del capítulo 8, entonces vemos cómo eh, el escritor, el rey Salomón, comienza con una pregunta. La pregunta es, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la interpretación de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Entonces yo quiero que comencemos este tiempo haciéndonos esta pregunta. Todos los que estamos en este tiempo conectados, ¿quién es sabio entre nosotros? Otra pregunta, ¿sobre quién resplandece el rostro de Adonai? La idea es que al terminar esta pequeña enseñanza y conforme a lo que el escritor nos quiere decir en este versículo en este primer versículo de Eclesiastés, al final nosotros tengamos la suficiente sabiduría para decir si nosotros realmente somos sabios o también que podamos discernir, ¿cierto, familia? A nuestro alrededor, quién tiene características muy parecidas a la de sabiduría. Entonces, hay tres términos que a mí me llaman poderosamente la atención en este primer versículo. Y es, primero, la sabiduría. Segundo, la interpretación de las cosas. ¿A qué se refiere el autor cuando nos dice interpretación de las cosas? Y lo segundo, y lo tercero es a qué se refiere también el autor cuando nos dice que será iluminado nuestro rostro propio de tener sabiduría. Y yo quiero para que entendamos un poquito qué es lo que realmente nos quieren decir en este versículo, que veamos cómo en la Torá, en la palabra, hay diferentes personajes que la misma palabra le atribuye el término o el rótulo de sabio. Hemos escuchado, ¿cierto? Muchas veces como nuestros hermanos mayores judíos dicen los jajamín, los sabios, ¿cierto? De la Torá. Es un término muy, muy, muy usado. Y vamos a ver cómo también a la luz de la Torá, el Padre también en muchas ocasiones a personajes importantes del pueblo de Israel también los cataloga como sabios. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 28:3, donde el Padre ahí también eh, muestra a un grupo de personas, un grupo de israelitas, al cual se le da una función específica y son catalogados entonces como sabios. La primera característica de este grupo de personas que la Torá les atribuye como sabio es que son personas hábiles en los trabajos técnicos. Todo lo que implica temas artesanales, todos los levitas que fueron seleccionados entre todo el pueblo para hacer los utensilios, los muebles y todo lo referente al tabernáculo y al templo también, como el Padre los está llamando. Entonces en Éxodo 28 dice así, referente a la hechura de las vestiduras sacerdotales de los Juanín. Dice, y harás vestiduras apartadas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón y a quienes yo he llenado de ruaj de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para apartarlo, para que sea sacerdote para mí. También vemos en Éxodo 31:6 cómo cuando el Padre hace el llamamiento de un personaje claramente estudiado por nosotros, ¿cierto? En cada una de las parashot, eh, y es referente a Bexalel. Dice el Padre en el capítulo 31 de Shemot. Habló Adonai a Moshe diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, y lo he llamado y lo he llenado del Ruach de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en conocimiento y en todo arte, para que
para inventar diseños, para trabajar el oro, la plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aliab, hijo de Aizab, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo en todo, de todo su corazón, para que haga todo lo que he mandado. Entonces vemos aquí cómo el Padre siempre ha tenido en su corazón, amados hermanos, poner de su sabiduría en nuestra vida. Y esa sabiduría se puede ver representada o se puede ver, la podemos ver palpable en nuestra vida de múltiples maneras. Hay personas que utilizan todos estos dones, todos estos talentos, toda esta sabiduría que el Padre le ha dado para hacer cosas alejadas de la Torá, ¿cierto? Pero cuando decidimos tomar, o más bien utilizar toda esta sabiduría que el Padre nos ha dado, entonces cuando comenzamos a encaminarnos en el propósito que el Padre quiere para cada uno de nosotros. El segundo personaje que nosotros también vemos en, que nosotros también vemos que se experimenta o que es llamado como sabio entre el pueblo de Israel, es también específicamente a Joseph cuando se encontraba en Egipto. Lo conocemos como sabio por la capacidad que tuvo de administrar todas las labores que se le fueron encomendadas en medio de Egipto con todos los asuntos del faraón. Vemos en Génesis 41, 33 y el 39, donde dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio. Ahí la palabra sabio, como les comentaba, es jajam, ¿cierto? Que es el singular de la palabra jajamín, y póngalo al frente de la tierra de Egipto. En el versículo 39 nos dice, y dijo Faraón a Joseph, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Entonces vemos que una manera también como se puede experimentar la sabiduría o que podemos ser llamados sabios es a través de lo que el Padre nos ha dado a administrar. Probablemente usted en medio de su profesión, de su oficio, de su casa, en el desarrollo de las cosas, ha experimentado que ha desarrollado, ha hecho, ¿cierto?, su trabajo que probablemente nunca le capacitaron, nunca le dijeron la manera como tenía que hacerlo, pero usted en medio del ejercicio se dio cuenta que lo pudo hacer y lo hizo muy bien. ¿Eso a qué se debe, familia? Precisamente es eso que el Padre nos ha dado a través de su palabra, en la cual nosotros adquirimos la destreza suficiente para realizar las labores que nos son asignadas, aun cuando no hemos sido capacitados para determinado fin. El Padre siempre ha querido que nosotros en medio de los lugares donde Él nos pone, sobresalgamos, es decir, que su sabiduría sea vea perfeccionada en nosotros de tal manera que podamos ser llamados también por otras personas como sabios, ¿cierto? Otro eh, personaje, podríamos decirlo, en el que vemos otros personajes en los que vemos que también se le atribuye el rótulo de sabio, son a todas estas personas eruditos, que son astutos, personas que trabajan el tema de la astrología, incluso en la Torá vemos que también se les llama sabios, ¿cierto? O magos, más bien. A todas estas personas también en la Biblia se les llama sabios. Dice Génesis 41:8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su ruach, el ruach del faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó a Faraón sus sueños, para, mas no hubo quien
le pudiese interpretar al faraón. Entonces vemos cómo incluso para personas que están, que no están en sintonía con el Padre o que no son parte de su pueblo, como también en la Torá se les denomina sabios, ¿cierto? Entonces aquí podemos ir haciendo una primera conclusión de todo, familia. Y es que definitivamente la sabiduría dada al Padre es impartido, ¿cierto? Su sabiduría es implantada en toda su creación y más, por supuesto, en nosotros como hijos. Eso no quiere decir que allá afuera también hay personas, como le comentaba ahorita, que aun cuando veamos que son muy letrados, que son todos unos eruditos en ciertos temas y hablan con tanta espontaneidad, ¿cierto? Y tienen mucho conocimiento y mucha sabiduría, es diferente a las personas que teniendo la sabiduría la utilizan para hacer lo que el Padre nos ha pedido que nosotros hagamos. Es decir, no es lo mismo tener una sabiduría dada por el Padre y la utilicemos para cosas que van, que no tienen nada que ver con su propósito, a utilizar la sabiduría dada por Él para eh, ser entonces portadores de bendición también para otros. En esa parte, entonces, a mí me gustó mucho cuando estaba tratando de entender lo que el autor quería decirnos en este primer versículo del capítulo 8 de Eclesiastés, porque me llamó mucho la atención el ver cómo de todas estas tres personas que fueron catalogadas como sabio, cómo en este específicamente, aun cuando se utiliza la misma palabra jajam, en la segunda parte del versículo hacen otra pregunta en la cual deja al descubierto que el sabio que está haciendo referencia a este versículo no es un sabio que hace manualidades, no es un sabio que sabe administrar las cosas, no es un sabio que es un erudito conocedor de muchas cosas. Vemos entonces en esta parte que hace el sabio al que hace referencia este versículo es al mismo eterno, al mismo Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en la segunda parte, familia, del versículo, cuando hace la segunda pregunta, ¿y quién como el que sabe la interpretación? Me gusta mucho el hebreo porque nos da mucha claridad acerca de lo que el Padre nos quiere mostrar a través de su palabra. Y miren que aquí la palabra que se utiliza para hacer referencia a interpretación es pesher, que significa dar solución a algo. Y me llama mucho la atención porque los jajamí, precisamente, nos dicen familia que es la primera, es la única vez más bien que se utiliza el término pesher en toda la escritura. Es decir, que en otros versículos donde veamos que aparece la palabra interpretación, no específicamente se están refiriendo a dar solución a algo. Entonces podemos entender que el único que puede eh, darle solución a las cosas, lo único que puede resolver, ¿cierto? Todo lo que nosotros necesitamos entender en esta vida, y esa era la confrontación que tenía el rey Salomón, porque él quería saber cómo era la forma correcta de vivir, cómo era la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, él se da cuenta en este versículo que el único que tiene la solución de todo es el Eterno, es Dios. Él es el sabio. En él es que está el conocimiento de todas las cosas. Aun cuando a través de unas personas seleccionadas por él mismo, también da a conocer su sabiduría, su ciencia, su amor. En esto lo podemos ver, familia, cuando hablamos de interpretación, ¿cierto? Eh, enseguida hacemos clic con cuando en la escritura nos hablan de interpretación de sueños, ¿cierto? Y vemos que una de las personas que precisamente interpretó sueños fue Joseph y también en su momento
Daniel. En el capítulo 41 de Bereshit de Génesis, versículos 15 y 16 dice, y dijo Faraón a Joseph, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió Joseph al faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que Dios es el que te dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, aquí hay varias cosas importantes, porque lo primero es que cuando la palabra acá nos pone interpretación, realmente no está utilizando el término pesher, sino el término patar, que quiere decir declarar. Es decir, no es que Joseph estuviera dándole interpretación a lo que, el faraón estaba viviendo, estaba soñando. Simplemente Joseph entendía que él era un instrumento, él solamente era el que declaraba lo que el padre iba a hacer en la vida de faraón. Y lo ratifica en el versículo 16 cuando dice, no está en mí, no soy yo. Y yo aquí quiero hacer un padre familia porque si esto lo traemos a nuestra vida también, a veces nosotros cuando es cierto que nosotros tenemos que ir de aliyah en aliyah, es cierto. Y es inevitable, familia, que usted en este camino, con un ciclo de Torá, con dos ciclos de Torá, con el estudio de su palabra, con el estar en comunión con Él, usted se llene de sabiduría, de conocimiento, ¿cierto? Usted comience a desarrollar ciertas características que probablemente anteriormente no los tenía. Y eso es apenas normal, apenas natural, porque es que la palabra que el Padre ha implantado en nuestro corazón y nos las ha revelado trae mucho fruto. Y es inevitable que nosotros vayamos desarrollando esa sabiduría y ese conocimiento que el Padre ahí tiene expresado. ¿Qué es lo importante que nosotros sepamos en ese trasegar con el Padre? Que definitivamente no es de nosotros la interpretación, no es de nosotros el hacer las cosas. Nosotros terminamos siendo solamente instrumentos del Eterno que hacen las veces de Joseph, ¿cierto? Las veces de declarar solamente los asuntos. No, el Padre pues nos utiliza en cada uno de nuestras áreas de vida para ser de bendición también para otros. Y yo quiero aquí que entendamos, familia, que cuando el Padre en nuestra vida nos pone a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, ¿cierto? Nos los pone enfrente para que nosotros seamos de bendición y le demos un consejo, ¿cierto? Y le demos una palabra que lo ministre, que le traiga refrigerio a su vida. Tenemos que tener siempre en cuenta, familia, que no somos nosotros. Nosotros no somos sabios en nuestro propio entendimiento. Es Él, a través de su palabra, quien por misericordia, por amor, por favor, quien permite que nosotros desarrollemos un poquito de sabiduría, nos regala un poquito de su sabiduría para expresarla a los demás. Es por eso que en esta parte del versículo es poderoso como el rey Salomón eh, nos deja ver claro y ahí digamos que en este punto él se despoja de toda su conocimiento. Fue un hombre realmente sabio, ¿cierto? Un hombre que tuvo la oportunidad de conocer, saber, probar absolutamente todas las cosas que había en este mundo. Pero es bonito ver cómo en este versículo tan corto, a través de ciertas preguntas que nos llevan a nosotros a meditar en su palabra, nos deja ver que definitivamente no hay sabio, no hay sabio como el Eterno, no hay sabio como Yahvé. Dice el versículo
Dos, o yo creería, aquí lo quise, digamos que parafrasear el versículo, acomodar para que se nos fuera un poquito más fácil de entender. Debería leerse así. ¿Y quién como el que sabe dar solución a todas estas cosas? Definitivamente el que puede dar solución a nuestros problemas, a nuestras preguntas, a nuestras incógnitas, ¿cierto? Que surjan en medio de nuestras labores diarias, definitivamente es Él. Y la tercera parte de este versículo dice así: la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Óigase bien, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Y aquí es importante que sepamos algo. Y es que hay un versículo, ¿cierto?, muy famoso y que reiteradamente lo estamos escuchando, incluso lo decimos. Y es que un corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Muchísimas veces hemos escuchado ese maravilloso versículo. Y miren cómo aquí el rey Salomón también lo tiene muy presente y dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Y vemos entonces que la tosquedad tiene que ver como con rudeza, ¿cierto? Con cara de malo. Por eso precisamente acá les quise colocar esa imagen que me gustó muchísimo. Seguramente no es el rey Salomón, ¿cierto? O no fue el escritor del libro, pero sí tiene primero un instrumento, digamos, una herramienta, un utensilio que lo hace ver una persona con mucho poder. Parece que fuera un rey, ¿cierto? Pero miremos las facciones de su rostro. Una persona, digamos que denota dureza, robusta, ¿cierto? Y nosotros no podemos tampoco, familia, confundirnos. Yo entiendo de que en muchas ocasiones nosotros adoptemos posiciones serias, incluso es necesario. Yo personalmente, mi temperamento es de una persona, digamos que tranquila, pero que es serio. O sea, yo no soy tan jocoso, claro, cuando es cuestión de danza, fiesta y demás. Me encanta alabar, regocijarme en la presencia del Eterno, exaltarlo de manera completa, ¿cierto? Pero la mayoría del tiempo, cuando estoy en el trabajo, ¿cierto? Cuando voy en mi diario vivir, siempre tengo una actitud tranquila y serio, ¿cierto? Pero no podemos confundir o malinterpretar que como yo soy serio, ya eso me da el pie para estar todo el tiempo con un semblante duro, rudo, como que nadie me puede hablar, nadie me puede decir nada, porque soy muy reactivo, pero entonces nos escudamos en el hecho en que soy serio y entonces siempre tengo que estar sin reírme, siempre tengo que estar alejado de las personas. No, no. Eso definitivamente no va por ahí. Yo creo que cuando aquí nos dicen que el rostro, eh, cuando la tosquedad del semblante se muda, es decir, cuando eh, adoptamos ese semblante, esas actitudes, ¿cierto?, de rudeza, es cuando vemos entonces que el resplandor, la luz del Eterno cambia, es decir, ya no nos está alumbrando más el rostro. Y muy probablemente nosotros creamos que las facciones, digamos que no reflejan lo que hay por dentro. Pero déjenme decirles que sí, familia, porque en la palabra es muy claro cuando el Padre me dice que definitivamente lo que hay en el corazón es lo que termina manifestando nuestro rostro, lo que nosotros somos, lo que nosotros damos a los demás. Entonces podríamos decir en esta parte que esa tosquedad en el semblante está directamente relacionado con la dureza del corazón. Y fue precisamente lo que pasó
con el faraón, que no quería dejar salir al pueblo de Israel. Cada vez más que se manifestaba la gloria y el poder del Padre, su sabiduría, su resplendor hacia el pueblo de Israel, él endurecía mucho más su corazón. Y efectivamente podemos hacernos la idea de una persona con un semblante bastante tosco. Eh, a mí me parece bien importante porque el ejemplo de Moshe es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Una persona que aún eh, siendo formado, ¿cierto? Como militar, para ser también rey sobre todas las personas de Egipto, ¿cierto? También vemos cómo Moshe, en medio de su crecimiento, de su formación en el que el padre le permitió desarrollar sus primeros años de vida, él tiene incluso la facultad de matar a una persona, de asesinar a un egipcio, ¿cierto? Pero después vemos cómo a través de lo que sucede cuando el padre lo saca de Egipto, ¿cierto? Cuando el padre lo lleva en medio del desierto, vemos cómo un Moshe tiene la disposición en el corazón de cambiar y ajustarse al plan que el padre tiene establecido para él. Entonces vemos cómo cambia ese semblante seguramente tosco, fuerte, ese corazón duro, a una persona que llegó a ser la persona más mansa y humilde de corazón, una persona dócil, una persona que independientemente de lo que pasara, iba y se acercaba al Padre y se rendía por completo a Él. Entonces vemos cómo si es posible cambiar ese corazón duro. Y hace poco hablaba con una persona que me decía, pero ¿cómo es posible, Mario, con todas las cosas que yo he tenido que vivir, con todo lo que me ha pasado, yo voy a tener esa actitud así de la noche a la mañana? Y yo miraba a la persona y le decía, definitivamente, si es posible. Y le daba ciertos consejos donde le decía, comienza a hacer esto y esto. Solamente a manera de obediencia. No te pongas a pensar que no vas a poder, que es imposible, que definitivamente no lo vas a hacer. No pienses en eso. Solamente póntela en la tarea de hacerlas. Es decir, de obedecer, ¿cierto? Hazla y verás cómo al pasar un tiempo donde conversemos, verás cómo han cambiado las cosas y seguimos en el ejercicio. Si el Eterno lo permite, durante algunos meses que el Eterno me permita estar con ustedes, seguramente le podré concluir cómo ha transcurrido el vivir de esa persona. Pero por lo pronto es decirle que hay personas que definitivamente no tienen un corazón duro porque quieran, sino porque las circunstancias, las personas, muchas cosas han pasado en su vida que les ha hecho tener ese corazón realmente que no es permeado absolutamente por nada. Pero vemos a la luz de la Torá, amada familia, que sí es posible dejarnos impregnar de su luz, de su sabiduría, de su amor, que todo lo transforma y comencemos entonces ese proceso de transformación en el cual somos edificados de manera poderosa. El rostro resplandeciente habla generalmente del favor. Cuando Moshe bajó, cuando Moshe bajó de el monte, cuando le iba a presentar las palabras al pueblo de Israel, su rostro, sus facciones, todo su cuerpo, todo su ser resplandecía. ¿Por qué? Porque se había impregnado del favor, de la misericordia, del amor, del favor del Padre Eterno, ¿cierto? Y yo quiero, amada familia, que en este tiempo leamos, ya para ir
concluyendo, o más bien que recordemos lo que dice Números 6:25, 26 y 27, donde nos expresa eh, la bendición sacerdotal. Ahí en esa bendición tan poderosa, ¿cierto? Que a mí me parece que es una herramienta tan indispensable utilizar en nuestros hijos y en las personas que tenemos a cargo, incluso en nuestros familiares, porque es en ella donde entendemos que no es la bendición que proviene de mí, como lo hablábamos ahorita. Somos solamente instrumentos, somos personas solamente que declaran algo que proviene directamente del Padre. Entonces, en esta bendición, familia dice, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y te conceda shalom. Qué hermoso porque Salomón pudo entenderlo. Y es que definitivamente no hay nada que tenga la capacidad de transformar, transformar el corazón, transformar el semblante, que el resplandor, la presencia, la luz que el Padre da a su pueblo a través de su palabra y a través de nuestro Mashiach Yeshua. Ahora sí, podemos entonces responder las preguntas que formulábamos al inicio. ¿Quién es sabio entonces entre nosotros? Pues tenemos que decir, familia, con toda la libertad y el poder de habernos apropiado de su palabra, que somos sabios entre el pueblo de Israel, porque somos aquellos que hemos escuchado su voz, somos aquellos que ponemos por obra sus mandamientos, sus palabras, todo lo que Él ha impartido, ¿cierto? En nosotros a través de su palabra, lo ponemos en práctica, por ende nos apropiamos de esa sabiduría que proviene de Él, no atribuyéndonos el hacer las cosas a nosotros, sino sabiendo que lo poquito que sabemos y que conocemos es porque por misericordia, por favor, ha sido dado de parte de Él. ¿Sobre quién resplandece el rostro de Adonai? Resplandece, amada familia, sobre todo su pueblo. Usted y yo, que hacemos parte del cumplimiento de su palabra, podemos decir que resplandece el rostro de Adonai sobre nosotros. Y me parece bien importante que en este tiempo, amada familia, pensemos en que aun cuando en ocasiones vemos que todo se torna oscuro y que no tenemos salida, que sepamos en este tiempo, familia, que el Padre tiene cuidado de nosotros. Que sepamos que mientras nosotros permanezcamos apegados a su palabra, mientras avancemos, ¿cierto? Y mientras inevitablemente tengamos una que otra cara dura, que sepamos que al final de todo el resplandor de su gloria caerá sobre su pueblo. Amén. Y quiero que recordemos también este pasaje que creo que concluye o más bien sintetiza lo que el autor de Coelet 8:1 quería decirnos. Está en Santiago 3:3. Y también comienza con la misma pregunta. ¿Quién es sabio entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Muy especial, amada familia, porque el Padre ahí definitivamente nos exhorta y nos insta a que esa sabiduría de la cual nos ha dotado a través de su palabra se tiene que manifestar, se tiene que demostrar a través de nuestra conducta, a través de nuestras obras, siendo humilde, no creyendo que no la sabemos toda, sino sabiendo que el que está con nosotros nos dota de todas las cosas porque es Él a través de nosotros.
Amada familia, les bendigo en el nombre poderoso de Yeshua, Hamashiach, y terminamos este tiempo haciendo la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behayeit olam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Amén, amén, familia. Nos despedimos de todos los hermanos hermosos que están en el internet. Sea el Padre bendiciéndoles en gran manera. Nos